Emily Harris, joven viuda, se encontraba al borde de perder su hogar tras la muerte de su esposo, víctima de deudas impagables que parecían aplastarla sin piedad. El frío y rígido presidente del banco, el señor Clayton, parecía disfrutar con su autoridad, ignorando el dolor de Emily y dejando que la injusticia creciera a su alrededor. Pero entonces apareció Jackson Rivers, un ranchero soltero de corazón generoso, cuyo inesperado gesto de apoyo y valentía cambió por completo el rumbo de su destino. Y solo imaginen cómo, gracias a esta intervención, la justicia finalmente triunfó, llevando a Emily desde la desesperación hasta la esperanza y el triunfo. Emily Harris caminaba con paso vacilante hacia la puerta del banco. Cada golpe de sus tacones sobre el pavimento parecía resonar en su pecho, mezclándose con el latido acelerado de su corazón. Aquel día, el sol brillaba con fuerza, pero para ella la luz era casi insoportable, como si todo el mundo alrededor ignorara su dolor. Desde la muerte de su esposo hacía apenas 6 meses, la vida le había cambiado por completo. Lo que antes parecía seguro y estable, ahora se desmoronaba con cada mirada de desaprobación de los vecinos y cada susurro que lograba alcanzar sus oídos mientras pasaba por las calles del pequeño pueblo de Texas. Al cruzar la puerta del banco, Emily sintió un frío que no venía del aire acondicionado. El señor Clayton, presidente del banco, estaba detrás del mostrador con una expresión rígida, los labios apretados y los ojos llenos de una determinación implacable. Señora Harris, debe pagar la deuda de la casa de su esposo. No hay excepciones, dijo con voz firme, sin un ápice de compasión. Emily sintió cómo un torrente de ira subía desde su estómago hasta su garganta. ¿Cómo era posible que después de perder a su compañero de vida, la vida misma pareciera empeñada en arrebatarle incluso el lugar donde había compartido sus recuerdos más felices? Cada palabra del señor Clayton era como un golpe invisible, y Emily tenía la sensación de que el mundo entero estaba conspirando contra ella. Sus manos temblaban mientras sostenía la carta con la cifra de la deuda. Era un número que, sola, jamás podría cubrir. Recordó las noches en las que su esposo había trabajado incansablemente para mantener el hogar, y un calor de injusticia y rabia la envolvió. La pérdida de su compañero ya era suficiente. Ahora sentía que el mundo le pedía que pagara un precio imposible por sobrevivir. Mientras esperaba su turno para hablar, Emily notó a los vecinos observándola desde fuera de las ventanas del banco. Susurros, miradas de juicio, pequeñas sonrisas de complicidad ante lo que consideraban un fracaso ajeno. Nadie ofrecía ayuda, nadie preguntaba cómo estaba realmente. Solo había juicio y desdén. Cada mirada se clavaba en ella como un recordatorio de que, en la comunidad, la vulnerabilidad se pagaba con desprecio. Aquella combinación de impotencia y furia la hizo sentir como si su corazón estuviera atrapado entre el dolor y la rabia más profunda. Al mirar de nuevo al señor Clayton, Emily comprendió que no se trataba solo de una transacción financiera. Era un símbolo de todo lo que había perdido y de todo lo que aún podría perder. La ira que sentía era intensa, casi física, un fuego que la empujaba a no aceptar el destino que otros le imponían. Sabía que tenía que mantenerse firme, aunque su cuerpo y su mente clamaran por rendirse. Cada respiración se convertía en un acto de desafío silencioso contra un mundo que parecía decidido a derribarla. Emily salió del banco con los ojos llenos de lágrimas contenidas y el corazón latiendo con fuerza. La injusticia que sentía era tangible, y su mente giraba en busca de soluciones imposibles. Sin embargo, aquel primer estallido de ira también plantó una semilla dentro de ella. La certeza de que no permitiría que su vida fuera determinada por la muerte de su esposo ni por la frialdad de los demás.
La tormenta emocional apenas comenzaba, pero en medio de la rabia, Emily intuía que debía encontrar la fuerza para enfrentarse a un futuro incierto, aunque el camino fuera doloroso y lleno de obstáculos. Las noches de Emily Harris se habían convertido en un territorio inhóspito donde el sueño parecía haberse olvidado de ella. Se despertaba varias veces, con el corazón acelerado, escuchando el silencio de la casa que antes había estado llena de risas y conversaciones con su esposo. Cada rincón de aquel hogar parecía recordarle su ausencia, y cada sombra proyectada por la luz de la lámpara nocturna le traía un recuerdo que clavaba un frío en el pecho. El insomnio no era solo falta de descanso, era una presencia constante que la acompañaba mientras revisaba las cuentas y los papeles que cada semana llegaban con exigencias que ella no podía cumplir. Las cartas del banco y de los acreedores se amontonaban sobre la mesa de la cocina, y Emily las leía una y otra vez, como si comprender cada línea pudiera darle alguna ventaja que no existía. Cada amenaza de demanda o advertencia de subasta le provocaba un dolor profundo, un nudo en el pecho que no disminuía. A veces cerraba los ojos y respiraba hondo, intentando calmarse, pero el miedo regresaba más fuerte, recordándole que el mundo no esperaría a que ella se recuperara de su pérdida. Cada número en esas hojas era un recordatorio de que el futuro que había imaginado para sí misma, incluso después de la muerte de su esposo, se desvanecía ante sus ojos. Emily sentía que la soledad la envolvía con una fuerza invisible. Nadie venía a ofrecer ayuda, nadie preguntaba si estaba bien. Incluso los vecinos, que antes saludaban con cortesía, ahora la miraban con distancia, como si la desgracia de otros pudiera ser contagiosa. La sensación de abandono la golpeaba con dureza. Los amigos que creía cercanos parecían haberse olvidado de ella, y la comunidad que compartía su espacio parecía haber elegido mirar hacia otro lado. En medio de esa soledad, el miedo se transformaba en desesperación. Cada pequeño paso que daba para intentar salvar su hogar y organizar su vida parecía más difícil que el anterior, como escalar una montaña que nunca terminaba. Las lágrimas se convirtieron en compañeras constantes. No había necesidad de lágrimas ruidosas. A veces caían silenciosas mientras Emily se sentaba frente a la ventana, mirando la calle vacía, imaginando lo que sería su futuro. Otras veces surgían mientras repasaba mentalmente conversaciones pasadas, recuerdos que antes le daban alegría y ahora se habían teñido de tristeza y nostalgia. La combinación de miedo, incertidumbre y dolor físico por el cansancio acumulado la hacía sentir atrapada en una maraña que no podía deshacer sola. Aún así, entre la fatiga y la desesperación, había un hilo tenue de determinación que Emily no podía ignorar. Sabía que debía seguir adelante, aunque cada intento pareciera inútil. Su mente trabajaba constantemente, buscando soluciones, repasando posibles opciones, mientras el mundo exterior se mostraba cada vez más frío y distante. La sensación de que todo estaba en su contra crecía, pero también crecía con ella la necesidad de encontrar una salida. Aunque la noche la envolviera en sombras y la soledad amenazara con hundirla, Emily mantenía un pequeño fuego interno, una chispa de voluntad que le recordaba que aún no todo estaba perdido. Cada amanecer traía consigo un cansancio nuevo, pero también la posibilidad de enfrentar un día más. Dolorosa y agotada, Emily continuaba, paso a paso, en un camino que parecía interminable, con la certeza de que su vida requeriría toda su fuerza y resiliencia para sobrevivir a la tormenta que la rodeaba. El aire del amanecer parecía diferente aquel día. Emily Harris, aún con la fatiga de noches interminables, caminaba por la calle principal del pueblo cuando escuchó rumores sobre un nuevo vecino que había llegado recientemente, un ranchero soltero llamado Jackson Rivers. Su nombre circulaba acompañado de historias de bondad, honestidad y generosidad, cualidades que en aquel pequeño pueblo
se valoraban como tesoros raros. Por un instante, Emily sintió una chispa de curiosidad mezclada con escepticismo. Después de todo, después de tantos golpes de la vida, no era fácil confiar en la buena voluntad de nadie. Pero la vida, en su manera inesperada de brindar oportunidades, colocó a Jackson en su camino de inmediato. Emily lo encontró por casualidad cuando estaba intentando cargar unas cajas de documentos frente a la oficina de correos. Jackson, con su sonrisa serena y mirada franca, se acercó y le ofreció ayuda. Su gesto fue sencillo pero lleno de sinceridad. «Déjame ayudarte. Parece demasiado para manejar sola». Aquellas palabras resonaron en Emily con un calor que no sentía desde hacía meses. No era solo la asistencia física con las cajas, era la sensación de que alguien veía su esfuerzo, entendía su carga y, sobre todo, estaba dispuesto a compartirla. Con el tiempo, Emily le contó a Jackson su situación financiera, la deuda que la asfixiaba y la constante amenaza de perder su hogar. Él la escuchó sin interrumpirla, con paciencia y atención, como si comprendiera la magnitud de cada palabra. Después de escucharla, Jackson hizo algo que Emily nunca habría esperado. Le ofreció refugio temporal en su casa, un lugar seguro donde podía descansar, organizar sus papeles y, sobre todo, recuperar la tranquilidad que había perdido. Su generosidad no solo le proporcionaba un techo, le ofrecía un espacio para respirar, para imaginar un futuro distinto y para recuperar la fuerza que tanto necesitaba. Pero la sorpresa mayor estaba aún por llegar. Jackson, viendo el peso que Emily llevaba sobre sus hombros, propuso algo aún más extraordinario: poner su nombre en algunos documentos legales para cubrir parte de la deuda, ayudando así a que Emily pudiera mantener su hogar y reorganizar su vida sin perderlo todo. El gesto, simple en apariencia pero profundo en significado, tocó a Emily de una manera que ninguna ayuda anterior había logrado. Por primera vez en semanas, un sentimiento cálido se instaló en su corazón. Esperanza. No era una esperanza frágil ni ingenua. Era la certeza de que alguien creía en ella y en su derecho a seguir adelante, de que la justicia, de alguna manera, podía prevalecer incluso en medio de la adversidad. Mientras Emily se asentaba en la casa de Jackson, sintió cómo la luz regresaba lentamente a su vida. Cada rincón de aquel nuevo hogar parecía abrazarla con tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón latía sin miedo, con un ritmo que le recordaba que aún podía luchar y soñar. La bondad de Jackson no solo resolvía problemas prácticos, le devolvía confianza, le recordaba que la vida podía ser justa y que la solidaridad podía llegar en el momento menos esperado. En los días siguientes, Emily comenzó a organizar sus papeles con renovada determinación. Lo que antes parecía imposible, ahora parecía alcanzable. La presencia de Jackson no solo aliviaba su carga, sino que le ofrecía la certeza de que no estaba sola y de que cada esfuerzo contaba. La esperanza, que había estado apagada durante tanto tiempo, volvía a encenderse, iluminando su camino hacia un futuro que, finalmente, podía sentirse lleno de posibilidades. El amanecer sobre el pequeño pueblo de Texas parecía diferente para Emily Harris. La casa que alguna vez había sido un lugar de temor y ansiedad ahora brillaba con una luz tranquila, símbolo de la fuerza y perseverancia que la habían llevado hasta allí. Con el apoyo constante de Jackson Rivers, Emily había logrado lo que parecía imposible semanas atrás: saldar sus deudas y conservar su hogar. Cada documento firmado, cada trámite completado, era una victoria silenciosa, pero profunda, que confirmaba que la determinación y la ayuda desinteresada podían transformar incluso las circunstancias más difíciles. Pero su triunfo no se limitaba a la estabilidad financiera. Emily, inspirada por los días de soledad en los que había reflexionado sobre sus sueños y aspiraciones, decidió dar un paso audaz: abrir su propia tienda en el centro del pueblo.
un sueño que había acariciado desde antes de la tragedia. Con paciencia y dedicación, comenzó a organizar cada detalle: la selección de productos, la decoración y la forma en que quería que cada cliente se sintiera bienvenido. La tienda no era solo un negocio, era un reflejo de su identidad, de su resiliencia y de la vida nueva que había comenzado a construir a pesar de las dificultades que la habían acosado. Los vecinos, que antes susurraban y mantenían distancia, comenzaron a acercarse. Algunos venían por curiosidad, otros por apoyo, y con el tiempo, Emily ganó de nuevo su respeto y la calidez de la comunidad. Cada sonrisa, cada conversación, cada pequeño gesto de amistad representaba un recordatorio de que la bondad y la confianza pueden restablecer conexiones rotas. La transformación de Emily era visible. No solo había recuperado su hogar, sino que también había reconstruido su vida social y emocional. Su fortaleza frente a la adversidad y su capacidad de seguir adelante inspiraban a quienes la rodeaban, demostrando que la esperanza y el coraje pueden superar incluso los momentos más oscuros. Jackson permanecía a su lado, no como un salvador, sino como un compañero y amigo leal. Su apoyo había sido fundamental, pero la verdadera fuerza provenía del corazón de Emily, de su decisión de no rendirse y de abrirse a nuevas posibilidades. Juntos compartían momentos de tranquilidad en el porche de la casa, celebrando los logros cotidianos y planeando futuros sueños. La relación entre ellos se había tejido con respeto, confianza y un entendimiento profundo de los desafíos que cada uno había enfrentado. Con el tiempo, la historia de Emily se convirtió en un ejemplo para todo el pueblo. Su viaje desde la desesperación hasta la estabilidad y la realización personal mostraba que, aunque la vida puede presentarnos obstáculos abrumadores, la combinación de coraje, perseverancia y apoyo de los demás puede cambiar nuestro destino. La tienda se convirtió en un símbolo de esperanza, un lugar donde la comunidad no solo compraba productos, sino también encontraba inspiración en la historia de superación de Emily. Finalmente, Emily no solo había recuperado un hogar, había encontrado una nueva familia, compuesta por aquellos que la apoyaron y por la propia confianza que había cultivado en sí misma. Su vida, antes marcada por la pérdida y el miedo, ahora brillaba con la luz del logro y la resiliencia. Cada paso dado, cada obstáculo superado, dejaba una huella que inspiraba a otros a no rendirse nunca, recordándoles que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza, la solidaridad y la determinación pueden abrir el camino hacia un futuro lleno de posibilidades.